la presentación. Entonces, Correcto, gracias. Feliz noche para todos. Vamos a irnos entonces a la capacitación del día de hoy, los requisitos para el correcto funcionamiento de los gasodomésticos en gas natural y GLP. Mi nombre es Mauricio Silva, soy instructor capacitador de Industria Zúncar y pues estamos aprovechando este convenio que tenemos. Muchas gracias al Canal Constructor por abrirnos estos espacios para poder transmitir estos temas de conocimiento que son tan importantes para pues enriquecernos todos nosotros. Eh, Cordialmente invitados al canal de Industria Zúncar. Es un canal de YouTube especializado para la industria del gas. Pueden escanear el código, donde ustedes pueden acceder a muchos otros videos de temas puntuales y específicos, videos cortos de producto, de muchos productos que encontramos en el canal Constructor, que ustedes pueden conseguir. Aquí vamos a ver el ejemplo para las instalaciones de esos gases, de esos gasodomésticos, cuáles son los requisitos técnicos, normativos que se piden, que requieren las instalaciones a gas, cuál es el reglamento que lo compone. O sea, un reglamento nos obliga a hacer un cumplimiento. Les voy a relacionar cuáles son las normativas, unas constructivas, otras de producto, que les permiten a ustedes hacer sus instalaciones de una manera segura, confiable, eficiente, dándole solución a sus clientes, haciendo que este negocio sea ganador para sus clientes y sobre todo para ustedes. Y que muchos de los productos que les vamos a mostrar acá que se requieren en una instalación de un gasodoméstico, ustedes lo encuentran en el canal Constructor en Sodimac. Bueno, iniciando en tema. Cuando nosotros vamos o necesitamos o requerimos instalar un gasodoméstico, debemos tener en cuenta una jerarquía normativa, ¿cierto? Porque muchas veces ustedes dicen, bueno, compraron un equipo o el dueño del negocio o de la casa compró un equipo, me llamaron a mí, yo necesito, lo necesito que me instale un calentador a gas, que es uno de los productos que más se instalan, ¿sí? Cuando entregamos una casa o hacemos una instalación o ampliamos a un segundo piso, entonces, por ejemplo, podemos instalar también lo que son estufas, entonces necesitamos ampliar esas instalaciones a gas, ampliar un punto más, uno o dos puntos, porque colocamos en una terraza, colocamos un barbecue, que también lo encuentran en el canal Constructor. Ah, lo queremos colocar en la terraza, perfecto. Entonces, ¿qué elementos necesitamos para poder, en esta jerarquía normativa de las instalaciones de los equipos a gas, cómo va esa jerarquía? O sea, ¿qué le doy prioridad primero? ¿Una normativa, a un requisito técnico, a la ficha técnica, la especificación técnica? Entonces, para que lo tengamos presente. En la jerarquía normativa, primero o prima la especificación técnica de los gasodomésticos. ¿Listo? Especificación técnica de los gasodomésticos. Les doy un ejemplo. Aunque esta capacitación es para gasodomésticos, o sea, como su nombre lo dice, son equipos a gas que utilizamos en la casa, en el hogar, ¿cierto? Eventualmente puede que se nos presente el trabajo de instalar un equipo que sea de tipo comercial, ¿sí? Aunque aquí el ejemplo lo vamos a hacer para equipos residenciales. Muchos de ellos ustedes los encuentran ahí en el canal Constructor, pero también pueden haber equipos un poquito más sofisticados que de pronto el cliente compró e instaló, por ejemplo, un calentador de piscina. Si dice, bueno, aquí no lo tenemos, pero de pronto el cliente lo compró, pero sí los contrata para que hagan la instalación. O de pronto el cliente tiene un negocio comercial y compró un horno, ¿cierto? No, este horno consume más de 10 metros, 12 metros, es un equipo de un consumo más alto, ¿listo? Entonces, igual para esos equipos comerciales o de consumos más altos, también les voy a explicar y les voy a decir cuál es la normativa que aplica para que sea pues muy útil para lo que ustedes están realizando, ¿listo? Entonces, primero que todo, prima la especificación técnica del equipo. ¿Por qué lo digo? Porque aunque estos equipos trabajan casi siempre en bajas presiones y unos rangos que son muy conocidos, ahorita les amplío un poco la información en gas natural y GLP, cuando por ejemplo se va a instalar en una cocina de un restaurante, una freidora de papas o un horno, que son muy comunes. ¿Qué pasa? Esos equipos pueden venir a unas presiones diferentes y entonces primero va a venir la especificación técnica del equipo. Un ejemplo,
muchas de las freidoras de papas vienen con presiones de operación 35 milibares o, que es lo mismo en PSI, medio PSI, o en pulgadas, a veces dice 14 pulgadas. Casi siempre va a decir medio, comillas, media pulgada, perdón, medio PSI. Medio PSI, 35 milibares o 14 pulgadas columna de agua, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, mirando la especificación técnica, yo debo primero que todo garantizar la presión que ese equipo me está solicitando. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque a continuación les voy a mostrar, ¿cierto? La normativa que regula la instalación de gases combustibles. En este caso es la resolución 90902. La resolución 90902 es el reglamento de instalaciones de gases combustibles, de gas natural o de GLP que rige para Colombia. Y en ese sentido, pues tenemos que cumplirla, porque un reglamento sí es obligatorio, una norma no es obligatoria, pero si el reglamento llama a una norma, sí es obligatorio cumplimiento. ¿Listo? Entonces, primero, las especificaciones técnicas del equipo. ¿Listo? Por encima inclusive de la normativa va a estar la especificación técnica del equipo y ahorita les pongo un ejemplo de por qué prima uno sobre el otro. Y lo otro es los elementos de capacidad y presión. ¿Dónde encontramos eso? También en la especificación técnica del equipo. O sea que prácticamente que todo nuestro trabajo y toda la parte normativa va a estar regularizada o va a estar priorizada por la especificación técnica que tenga ese equipo. ¿Dónde encontramos eso? Pues cuando ustedes compran el equipo, él viene siempre con una ficha técnica de especificaciones, sea calentador, horno, estufa, freidora, estufa industrial, etcétera. ¿Dónde encontramos eso? Por ejemplo, aquí está el ejemplo de esta estufa de empotrar, muy común, todo lo que son construcciones, edificios de apartamentos, te colocan una estufa de empotrar, ¿cierto? Y debajo, detrás, hay una plaqueta de identificación. Si de pronto ya no está el manual a la mano, pues uno puede averiguar en internet, se puede investigar, y uno pasa a la plaqueta de identificación, donde está toda la información de cuál es la presión si lo utilizamos en GLP, cuál es la presión si nosotros la utilizamos en gas natural, ¿cierto? Entonces aquí dice, por ejemplo, en gas natural, 20 milibares. Si lo vas a utilizar en GLP, 29 milibares, ¿cierto? Esta por lo menos es de tipo gas natural. Voltaje, uno dice, uy, pero si esto es una instalación de un gaso doméstico, ¿por qué lleva voltaje? Pues porque estos equipos y muchos equipos se conectan a la toma de corriente, pasa con algunos calentadores, con algunas estufas de empotrar, que el sistema de encendido electrónico o eléctrico que tiene, cuando uno acciona la perilla, por este caso es una estufa, por ejemplo, Challenger, ¿sí? Aquí está la placa de identificación. Esa estufa, cuando uno oprime la perilla para girar y abrir el gasodoméstico, inmediatamente manda una señal de chispa, ¿cierto? Encendido eléctrico a cada una de las hornillas a la que esté uno abriendo. Lo mismo sucede con los calentadores. Hay muchos calentadores, por ejemplo, de algunas marcas que conozco porque en mi casa tengo uno de esos, un calentador Bosch. ¿Qué pasa? Que cuando no son de pilas, que muchos utilizan unas pilas para mandar la señal eléctrica, entonces aquí te va a decir, por ejemplo, pila, utiliza una pila de 1.5 voltios de tipo A o AA, o casi siempre es de tipo A, que son las gorditas y grandes. Entonces, ¿qué pasa? Pues se debe utilizar ese equipo. En este caso, como él se conecta a la corriente, acá te está diciendo que el tipo de tensión es de 120 voltios CA. ¿Qué significa eso de CA? Corriente alterna. Corriente alterna es la corriente que nosotros tenemos en todas las tomas corrientes aquí a nivel nacional. Y 120 voltios es el voltaje promedio que se maneja en las redes de la tensión eléctrica a nivel nacional. ¿Listo? Aquí también habla de frecuencia de 50 a 60 Hz. Eso ya viene implícito en la red de distribución. La frecuencia con la cual se hace la distribución, ya eso viene a 60 a 50 Hz. Aquí prácticamente eso sobra esa información porque nosotros no tenemos forma de alterar esto ni de cambiarlo. Simplemente lo conectamos a la red de corriente y ahí viene a esa frecuencia y a ese voltaje, ¿sí? Solamente que es corriente alterna, listo. ¿Y para qué se utiliza? Para el sistema de encendido o autochispa que trae cada uno de los quemadores. Y así mismo sucede, por ejemplo, con los calentadores. Si es un calentador a paso, también tiene una toma corriente y ahí te va a decir cuál es la potencia en gas, cuál es la presión si lo trabajas en gas natural o si lo trabajas en GLP. Por lo general ya debe venir calibrado alguno de los dos gases. Y
cuál es la tensión o la corriente a la cual lo debemos colectar, en este caso la toma corriente, y él ya con eso queda listo para empezar a trabajar. Entonces, para el caso de los gasodomésticos, nosotros nos debemos fijar es en la especificación de la potencia nominal, ¿cierto? Que el gasodoméstico consume, no es potencia, y eso se traduce en metros cúbicos hora, o en kilovatios, o en, como aparece acá, megajoules. Hay diferentes unidades para medir la potencia, pero nosotros debemos llevarla a las más comunes para poder hacer más fácil nuestra selección de la tubería, de las válvulas, de los conectores flexibles. Ahorita les amplío un poco esa información. Y también, en el caso que necesitemos un regulador, de cuál es el regulador idóneo para que ese gaso doméstico nos funcione de una manera correcta y eficiente. ¿Listo? Entonces, toda esa información en la ficha técnica. Eso es impajaritable para poder instalar cualquier equipo. Les hablaba de que prima sobre el reglamento, y aquí es donde yo les hago referencia. El reglamento, que es la resolución 90.902, llama a una norma. La norma no es obligatoria, pero cuando el reglamento la llama, sí se vuelve obligatoria. ¿Qué quiere decir la norma? La norma me está diciendo que la NTC 3838 es una norma que me indica cuáles son las máximas presiones de operación permisibles, MPOP, máximas presiones de operación permisibles, o sea, las que te van a permitir, ¿cierto? Y aquí hago colación a esta última dato. Entonces aquí nos está diciendo, vea, en el sistema de tubería y clase de usuario, entonces, por ejemplo, cuando vienen la red, los gasoductos, bueno, cuando son gasoductos, pues altas presiones, pueden ser mayores a 100 PSI, líneas de transporte, líneas primarias, etcétera. Y así sucesivamente, líneas primarias, líneas destinadas a usos industriales. Bueno, entonces aquí ya te está hablando de algunas aplicaciones. Listo. Luego venimos a media presión. Cuando está la presión entre 140 milibares, aquí está en PSI, de 2 PSI hasta 100 PSI o 7000 milibares. Uy, hijo de madre, esas ya son unas redes de distribución, ¿cierto? Ya nos pueden ir ahí de las líneas secundarias a 60 PSI hasta 100 PSI. Esa es la máxima presión, 100. Por lo general, las redes de gas pueden ir hasta 60 y en casi todo nivel nacional tú vas a encontrar redes de distribución a 60. O sea que ahí en ese lado ya estamos conociendo. Es máximo hasta 100, algunas eventualmente por allá en Antioquia, al pie en Río Negro y por allá en la zona del Valle del Cauca hay algunas redes que están, digamos así, en PSI. Pero de manera general o estándar, las redes de distribución de la mayoría de las empresas distribuidoras de gas están a 60. ¿Listo? La norma me permite máximo 100. Y aquí ya empezamos a encontrar en GLP. Mire que aquí ya empezamos a encontrar en GLP cuál es la máxima presión, ¿cierto? Para la máxima presión permisible en esa red de distribución. Entonces, si yo salgo de un tanque, el tanque puede estar a 100 PSI, 150. Pero después de que yo pase el regulador de primera etapa para la red de distribución, la máxima presión de operación permitible, 14.5 PSI o un bar. ¿Sí? Para tenerlas en cuenta. Gas natural y GLP. Listo. Ahí también te va diciendo las líneas de distribución, cuál es la máxima presión, en líneas matrices interiores para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales. Uy, acá este dato sí es importante, porque este es el que nosotros vamos a encontrar. Líneas matrices interiores, o sea, dentro del edificio, 350 milibares o 507 PSI. Esa es la presión que normalmente vamos a encontrar en donde. Entonces vamos a, por ejemplo, lo llama un cliente, no, que instáleme un calentador. Si ya tienen una red de primera etapa, lo más probable es que tengan que tener un regulador de segunda etapa. Y si no lo tienen, ahí es donde ustedes tienen que saber seleccionar el regulador. Porque esa red en edificios de apartamentos, que estamos hablando de instalaciones residenciales, puede ingresar en 5 PSI. Y miren este otro dato que es importante. En GLP, ay, qué casualidad, también 5 PSI. Entonces, ese dato es muy importante. Siempre que ingresemos en una instalación residencial, y aquí también te habla de comercial, la máxima presión permitida son 5 PSI. Y es por eso que encontramos en los centros comerciales, de la primera etapa hacia las zonas de comidas, una presión de 5 PSI. En edificios de apartamentos, cuando uno van a alimentar un gaso doméstico, la presión que les llega a ellos es 5 PSI. Entonces, esa es la red matriz. ¿Listo? Aquí vamos a seguir mirando otras presiones, que es importante. Líneas individuales en instalaciones para suministro de gas a usos comerciales. Ahí sí me permiten llegar a máximo 2 PSI. ¿Por qué? Porque hay algunos equipos
que en su especificación técnica me piden trabajar a esa presión. O porque yo puedo instalar un regulador asociado. Entonces, eso es importante. En las líneas individuales para usos comerciales, yo puedo ingresar en 2 PSI. En las líneas individuales destinadas a usos residenciales, siempre que vaya un regulador asociado. Entonces, ahí es donde vamos a ver el regulador R2T. Ustedes lo encuentran, ahí en Sodimac lo encuentran y se instala o se vende mucho para poder instalar lo que es un calentador de paso, una estufa, estufa de empotrar, horno, ¿cierto? Entonces, hago referencia porque aquí la norma me lo está llamando. Me dice que esa es la máxima presión cuando yo voy a ingresar a una instalación residencial. Cuando yo voy a pasar por un medidor, esa es la máxima presión que me permite. Y además debe siempre haber un regulador asociado. ¿Cuál? El más común, el R2T, porque estamos hablando de equipos residenciales. Una estufa te consume 1 metro cúbico de gas, un calentador puede comerse 1.5, un horno 1.5 metros, depende del tamaño del horno, el calentador, de la estufa, tiene 6 puestos, bueno, hay tantas versiones. Entonces, más o menos oscila entre 1 metro, 1.5 metros, y eso hace que en esas instalaciones residenciales el R2T, que te puede dar una capacidad hasta 3.2 metros en gas natural o 2 metros cúbicos hora de GLP, lo puedan utilizar ahí. Y miren esto y por qué lo llamaba a colación. Líneas individuales destinadas a usos residenciales para suministro a gas a equipos sin regulador asociado. Perdón, un segundito. Ya, gracias por reactivármelo. Les estaba explicando. Entonces, aquí es donde deben tener en cuenta, aunque la norma en una instalación de gas natural me dice que la máxima presión de operación, o sea, dinámica en funcionamiento, es de 23 milibares, hay equipos, como lo comentaba, freidoras, las freidoras de papa, casi todas trabajan a 35 milibares, hornos, unos hornos que traen europeos o otras marcas que deben trabajar con unas válvulas especiales que se llaman Billy Ball o Robert Shaw. Ellas trabajan a medio PSI, o sea, 35 milibares en gas natural. Entonces, cuando esos equipos son instalados, prima, ¿sí ven? Prima la presión que venga en la especificación técnica. Entonces, si ahí me dice el equipo 35 milibares, yo debo suministrarle 35 milibares a ese equipo para que pueda funcionar. Y otro aspecto, y lo veíamos en la diapositiva anterior, una cosa es la presión y otra el caudal. Y el caudal se expresa en metros cúbicos hora de gas o kilovatio hora o BTU hora, o como lo vimos ahí, megajoules. ¿Listo? Entonces, esos dos elementos son importantes y hay que tener en cuenta el reglamento, que en este caso es la NTC 3838. Aquí en GLP, cuando no hay regulador asociado, o sea, cuando la presión va a ir directamente al equipo, la presión máxima permitida son 35 milibares. ¿Listo? Entonces vamos avanzando. Hasta ahí vamos hasta ahora. Lo que nos dice la norma, que debemos tener en cuenta, ver la especificación técnica y empezar a determinar cuáles son los elementos que yo requiero para ese equipo, porque eso es lo más común. Cuando nosotros estamos trabajando en estas instalaciones de gases combustibles, es el servicio técnico, es mira, tengo una ampliación de un punto, necesito instalar un equipo. Entonces, la capacidad de flujo. ¿Dónde vamos a encontrar la capacidad de flujo, cierto? La capacidad de flujo va a venir especificada en los equipos. Entonces, acá hay una plaqueta y yo lo voy a buscar. Ah, mira, aquí dice kilovatio. Entonces, esa capacidad en kilovatio, ¿cierto? Yo la transformo a BTU y a metros cúbicos y eso me facilita la identificación de, uno, el diámetro de la tubería que yo necesito para poder alimentar este gasodoméstico, llámese calentador de paso, calentador estanco, horno, estufa. En equipos comerciales lo más común son freidoras, planchas, estufas industriales, marmitas, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dar un dato muy importante. Cuando uno tiene el dato en kilovatios, que eso, la gran mayoría de equipos viene su dato en kilovatios, uno lo puede multiplicar por 3412, que es el valor, para transformarlo a BTU. Estos datos en BTU,
o en metro cúbico, en este caso hicimos la selección para gas natural, ya tengo los BTU. Estos BTU yo los puedo dividir por el valor de cada metro cúbico de gas natural. Un metro cúbico de gas natural me genera 35.315 BTU. Entonces yo ya tengo este valor en BTU, lo divido en este valor para saber cuántos metros cúbicos hora necesito. Y acá me está diciendo, mira, este calentador de paso requiere 20.5 kilovatios, o sea, 1,98 metros cúbicos hora de gas natural. Ah, listo. Yo ya tengo un dato en metros cúbicos. ¿Y por qué lo he pasado a metros cúbicos? Porque este valor, que es más pequeñito, 1,98, nos sirve para determinar el diámetro de la tubería. Les voy a dar un aproximado. No es exacto, porque es que pues, en este lapso de una hora no podemos ver todo un curso de instalador técnico. O sea, aquí hay otras fórmulas matemáticas que son las fórmulas de Müller y Renoir para poder determinar las pérdidas y saber si en la presión que yo tengo de entrada, más la longitud de la tubería, más las constantes de pérdidas que ya trae cada uno de los elementos, tubería de cobre, polietileno, de acero galvanizado, las pérdidas al final a este calentador le llega la presión que requiere. ¿Listo? Yo les voy a dar un aproximado y algo que les va a servir mucho de guía. Uno, en los equipos. Ok, otro ejemplo. Si yo tengo esa estufa, que aquí la hemos ampliado, listo, la estufa la vamos a utilizar. Aquí me están diciendo que los megajoules, aquí hay un valor de conversión, es 7,38 o 26,59 megajoules. ¿Sí ven? Ahí me lo estaba especificando la ficha técnica. Entonces yo cogí ese valor, encuentro las tablas de conversión para pasarlo a kilovatio, kilovatio por 3.412 ya lo tengo en BTU, y los BTU lo divido en 35.315 y ya tengo el valor de una estufa de empotrar. Mira, una estufa no se consume ni un metro cúbico. ¿Sí ven? 0,71. Los calentadores consumen más. Un horno puede consumir más. ¿Listo? Entonces, ahí es donde necesitamos la información de potencia, de consumo. Y la de presión, ahí ya viene especificada, gas natural o GLP. Por lo general, un gasodoméstico se puede utilizar en ambos gases, ¿cierto? Pero cuando uno lo adquiere, uno debe procurar que ya venga ajustado a o gas natural o a GLP, dependiendo del gas donde la voy a utilizar. ¿Eso en qué cambia en el equipo? Pues resulta que dentro de cada una de las hornillas hay una esprea, un fisto o un inyector que tiene un orificio determinado. Entonces, en gas natural, los orificios van en los quemadores de baja eficiencia, los más pequeñitos, más o menos entre 0,90, y los de diámetro normal, nominal, mediano, 1 milímetro, y para ya un quemador de alta eficiencia, 1,10 o 1,05. Entonces, eso es preferible que uno lo compre ya calibrado. Entonces, uno compra la estufa, no, lo va a utilizar en gas natural, ya véndamela así, lista calibrada. En caso de que no lo tenga, pues ustedes como técnicos pueden prestarle ese servicio a sus usuarios. Entonces, le pueden adquirir los quemadores, por ejemplo, si estaba en gas natural y quiere pasar para GLP, los orificios son más pequeñitos, ¿sí? En GLP, los orificios son más pequeños. De manera nominal, 0,70, los más pequeños de 0,65 y algunos de alta eficiencia puede ser de 0,80. Eso depende mucho del diseño del equipo. Por eso es mejor que el fabricante ya te entregue el equipo calibrado. Si lo van a usar para gas natural o para GLP, ya sus espreas o sus inyectores ya calibrados. ¿Listo? Esa parte es lo mejor. Y la información técnica de presión y caudal la encuentran en la plaqueta. Ahora, ¿para qué hemos seleccionado eso? Para poder saber ya qué es lo que vamos a utilizar. Porque usted lo llaman y le dice, mire, compré un equipo, hágame un favor y me lo instala. Usted como técnico, ¿qué tiene que hacer? Bueno, primero, ¿cuánto consume? ¿Cierto? Tengo que ir a mirar allá, entonces voy allá a Soima y digo, listo, voy donde el cliente y le tomo la medida. Vea, aquí está el punto de gas y ahora compré un calentador. Entonces, ¿a dónde lo va a instalar? Entonces, tengo que mirar la derivación, ¿cierto? O no, ahora compré un horno. Entonces, bueno, de la estufa va a salir hacia el horno. No, lo que compré fue allá, tiene que ir hasta la azotea porque va a montar un barbecue. Entonces, por favor, hágame la instalación. Medir cuánto es la tubería hasta allá, si la capacidad de flujo le da o no. ¿Sí ven? Entonces, hay muchas especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para cuando ustedes van a instalar ese equipo. Aquí en el tema de la tubería, es importantísima. Una de las tuberías que más se utilizan en instalaciones de gases combustibles es la tubería P2P. ¿Por qué creen que se utiliza bastante? Porque es una tubería higiénica, no se oxida,
es liviana, es económica, fácil de instalar. En las conexiones de tipo roscada como estas que vemos acá, una terminal hembra o macho o unión a flare, o sea, para pasar a una tubería P al P o una unión, es muy sencillo, o una T, no, que hay una derivación, listo, donde busco la T para derivar y con tubería P al P poder hacer la derivación al punto donde el cliente va a instalar. ¿Listo? Entonces, yo sabiendo cuál es la capacidad de flujo del equipo, de los equipos que vaya a instalar, puedo empezar a seleccionar la tubería. Y esta es una guía, ¿no? Eso no quiere decir que es regla y pues depende, 50 metros y por qué no me aguantó la tubería media. Hombre, es una longitud muy alta. Estamos hablando de instalaciones residenciales. En promedio, las instalaciones no pasan más de 18 metros, ¿sí? En una instalación. Y una derivación, menos, porque una derivación uno la toma de un punto donde ya hay gas, ¿cierto? Entonces, para que lo tomen como una regla general, en la tubería de media yo puedo tener capacidades de flujo hasta 10 metros de gas natural o GLP a baja presión. ¿Qué es baja presión? Pues la presión a la cual trabajan los gasodomésticos, ¿cierto? En gas natural el rango es de 16 a 23 milibares. Si vieron que en la estufa decía 20, siempre van a encontrar ese dato de valor en gas natural, 20. ¿Saben por qué? Porque aunque el equipo puede trabajar en este rango, cuando se va a determinar la potencia del equipo, siempre lo hacen por norma a esa presión, 20 milibares. Entonces, por eso le colocan gas natural 20 milibares. Mas no quiere decir eso, que si la presión está en 18 o si la presión está en 21 o 22, no le vaya a funcionar el gasodoméstico. Tiene que funcionar, porque esa es la presión nominal, como su nombre lo dice, de nómina, de trabajo, con la que va a trabajar, con la que calibraron el equipo y determinaron que consumía eso. Pero él tiene un rango de operación en el cual debe operar de una manera normal, eficiente. ¿Listo? Entonces, en gas natural y en la resolución 90902, perdón, la resolución 100 a las empresas distribuidoras de gas les exige que cada uno de los usuarios, o sea, todos nosotros en nuestras casas cuando recibamos la presión, en gas natural debe estar en un rango de 16 a 23 milibares. Y en GLP, el rango debe estar entre 23 a 33 milibares. De manera nominal, 28 milibares, o como lo veíamos en esa plaqueta, para ese gasodoméstico, 29. ¿Listo? 16 a 23 milibares de manera nominal, 20 milibares. ¿Ok? Entonces, esas son las presiones con las cuales ustedes siempre van a encontrar un equipo, una especificación. Ahora, casos excepcionales, ya les he hablado, freidoras, hornos, equipos comerciales, donde la especificación es de 35 milibares, ahí deben mirar qué tipo de gas, y llevarle a esa presión. Como en la gran mayoría de instalaciones residenciales, ustedes van a encontrar que la mayoría trabajan con tubería de media, es una de las más utilizadas, y más que todo la tubería P al P. Más no quiere decir esto que no puedan encontrar de pronto instalaciones en otros materiales. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, la tubería de 3/4 nos garantiza una capacidad nominal, digamos, de trabajo a baja presión, o sea, en estos mismos rangos de presión, hasta 20 metros en gas natural o 17 metros cúbicos hora de GLP. Cuando yo hablo a baja presión, acuérdense que son en estos rangos, ¿cierto? Sí, ¿qué pasa si yo requiero más capacidad? Dice, no, es que ya es una industria, no es un comercio, resulta que en ese restaurante se consumen. Entonces, muy posiblemente tengamos que hacer una regulación por etapas. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo miramos en la normativa. Llevar o 2 PSI, o si es un comercio o multifamiliar, 5 PSI, y luego colocarle el regulador de segunda etapa adentro. El regulador asociado, que permita bajar esa alta presión y asumir todas esas pérdidas, y ahí sí entregar la capacidad y la presión que la ficha técnica del equipo le pida. Bueno, entonces, como la tubería P al P es la más común, allá la encuentran, y los accesorios respectivos que requieran. Válvula, manera al mariposa, manera al palanca, P al P por P al P, o P al P por conexión NPT, hembra o macho, codos, uniones, o codo P al P por PAP o P al P por NPT. Ya les había nombrado las anteriores. ¿Listo? Muy común, muy práctico, se utiliza en gran medida. Es uno de los elementos, yo creo que desde que salió al mercado esta tecnología de tubería multicapa es la que más se utiliza. Ahora, no quiere decir esto que no se utilicen otras. También manejamos tubería de cobre. La tubería de cobre es muy utilizable. Entonces ahí está, cobre rígido, el cobre rígido, que tiene también sus accesorios, y que las uniones las hacemos con
con un flameador, como lo vemos acá, podemos utilizarlo, o esos canister de butano, ¿cierto? También los hay, los amarillos, con su boquilla de otro tipo. Esta es una versión que nosotros manejamos, muy económica, muy liviana, sobre todo para los técnicos que andamos en moto, ¿cierto? Entonces, no, lo más pesado no, queremos lo más liviano y lo más práctico a la vez, porque este canister lo consiguen ustedes ahí en Sodiman, en el canal constructor, lo consiguen, y pues el flameador también lo pueden conseguir en el mercado comercio. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo instalo, giro liviano, tiene encendedor, giro la perilla y oprimo el botón y ya me puede permitir soldadura blanda o soldadura fuerte. O sea, mayor a 500 grados para la soldadura fuerte, menor a 500 grados. Por lo general, el cobre rígido lo utilizamos estaño, entonces perfecto. Recuerden que hay uno lija, le aplica fundente, luego calienta el elemento, ya cuando toca el estaño, eso se derrite por capilaridad, te va a quedar la unión perfecta. Ahora, existe otro tipo de tubería de cobre, cobre flexible, también se utiliza. Entonces, cuando utilizamos cobre flexible, hay otros elementos para hacer la unión, que son las conexiones flare. ¿Qué quiere decir una conexión flare? Una conexión flare son esas que tienen este tipo de terminación, requiere siempre una copa. ¿Cómo se utiliza? Pues acá la tubería se coloca en este abocardador, dependiendo del diámetro, aquí para un cuarto, media, tres cuartos, etcétera. La más utilizada, media, tubería flexible. Uno la coloca aquí, la prensa, y esta herramienta que es el abocardador se coloca ahí y uno lo empieza a hacer girar en la punta de la tubería hasta que la abre y la deja como una florecita, la abre así. Entonces, primero que se hace, se mete la tuerca, la tubería se coloca en el extremo de la tubería, uno la ajusta, la aprieta con estas dos mariposas y el abocardador que entra en estas dos barras, ahí se ve, se saca primero y luego lo empieza a hacer girar y apretar, apretar, hasta que con esa forma cónica que hace, hace que la tubería, la punta de la tubería flexible, se abre y ya queda la parte cónica para que me dé hermeticidad en la corrección flare. Recuerden que acá no necesita sellador, no es que le van a aplicar además sellador, fuerza alta, pues no, señor. Aquí la hermeticidad sea metal a metal, la conexión flare contra el abocardado que le hemos hecho a la tubería de cobre. ¿Se utiliza? Sí. Hay unas gaseras que se enfocan mucho, se enfocaron hace mucho tiempo en muchas instalaciones. Entonces uno encuentra, como la historia, ¿no? Si la instalación es más antigua, usted va a encontrar la instalación a gas en tubería galvanizada. Después pasaron a las tuberías de cobre flexible y cobre rígido. Y después, por costos, rentabilidad y eficiencia, pues la tubería P al P, que es lo que ahorita anda en boca. Entonces, eh, conozcan que también existen estas tuberías, diámetros de tubería, y se manejan y son permitidos por la norma. Acero galvanizado o tuberías en acero también existen. Son unas instalaciones, por ejemplo, las van a encontrar, son más antiguas, ¿cierto? Tienen unas desventajas en cuanto a que se oxidan, ¿cierto? Entonces, pues su vida útil no es tan alta, sobre todo muchas conexiones de tipo de agua, porque anteriormente se manejaba solamente esto, lo único que conocía, entonces el que era hidráulico era también el de instalador de gas. Entonces, cuando se empezaron a hacer las primeras instalaciones, ustedes las van a encontrar, y las primeras instalaciones las hicieron casi que todas galvanizadas. Entonces, aquí, ¿qué se utilizan? Los accesorios galvanizados, la tubería galvanizada. Acá sí yo necesito, para una conexión NPT o rosca cónica para tubería, utilizar un elemento que me permita realizar o garantizar la hermeticidad entre los hilos de la rosca de la unión. Y en ese caso utilizo el gas top. Hay fuerza alta, fuerza media. Por lo general, el más recomendado es el fuerza media. Recuerden que siempre se aplica el gasto en la conexión macho, nunca en una conexión hembra, en la conexión macho, para que cuando se instale no haya excedente de pegante dentro del conector, el accesorio o el regulador, porque a veces lo hacen llegar hasta el regulador y dañan el equipo. Entonces, mucho cuidado con eso. Nunca se aplica en una conexión hembra, se aplica en la conexión macho. ¿Listo? También se puede utilizar cinta teflón. Pero aquí hay que tener cuidado. Hay dos clases de cinta teflón. La cinta teflón blanca, que es industrial, no es la permitida para utilizar en las instalaciones a gas. La que es permitida para instalaciones a gas debe ser certificada para poder ser utilizada con los mismos elementos que el gas combustible, gas natural o GLP tengan y que no vayan a degradar la cinta teflón
por eso la blanca no es la que se utiliza en esas instalaciones, sino es la amarilla que es certificada para gas. ¿Listo? Esa sí es la que se puede utilizar en la instalación. Bueno, aquí ya hemos visto y de manera general, con las capacidades de flujo que les comenté, creería que con la de media, la gran mayoría creería que casi todos los equipos a gas, porque no hay un equipo que uno diga que sea gas y que consuma más de 10 metros cúbicos de gas. De pronto, conjuntamente, digo, tengo un horno, un calentador y además tengo el barbecue y de pronto también tengo una chimenea en la sala y bueno, era una casa estrato 6 y tiene todo a gas y secadora de ropa y bueno, hasta el periodo. Entonces uno podía de pronto alcanzaría a llegar. Sin embargo, la gran mayoría de instalaciones en tubería de media cubre la mayoría de las instalaciones residenciales. Y en el caso eventual de que tengan un consumo mayor, pues podemos pasar a la tubería de 3/4. ¿Listo? Bueno. Otro elemento que es importante que deben tener en cuenta, porque usted dice, bueno, yo voy a hacer mi lista de compras, voy a instalar ese equipo, entonces necesito, ya miré el tema de capacidad de flujo, la presión, dónde lo voy a instalar, ¿cierto? Para mirar la tubería, allá el cliente le va a decir, yo necesito ese barbecue, lo necesito allá en esa terraza y lo quiero en este punto, entonces tiene que ir a tomar medidas, porque eso le va a dar la longitud de la tubería, ¿ok? Ahora, el tema de las válvulas. En la norma también especifica que cualquier gasodoméstico que se instale debe tener su válvula para permitir el control, o sea, para poder acceder. Que la válvula se debe colocar de fácil acceso, no como lo que le pasó que no me relaciono, a mi hermana. Le hicieron la ampliación, le instalaron, remodelaron la cocina y le instalaron la válvula de servicio detrás de la estufa. Entonces, pues, debe quedar de fácil acceso porque en el caso de una eventualidad se le está quemando se le incendió por lo que sea, se le incendió la estufa, pues debe ser de fácil acceso para poder controlar la apertura y cierre. Entonces, todos estos elementos, aquí simplemente es un ejemplo, por ejemplo, de un regulador Rack Pro que se instaló en línea en un comercio y cada uno de los gasodomésticos, mira, aquí tenía su valvulita de control, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Y ustedes lo encuentran ahí, válvulas de media o válvulas de 3/4, las encuentran ahí en Soyma. ¿Listo? ¿Dónde encuentran todas estas especificaciones técnicas? Entonces, cuando ustedes van a mirar la válvula, listo, válvula de media o válvula de 3/4, entonces la de media, que es una de las más utilizadas, y mariposa más todavía. Es uno de los elementos que más se cambia. Por eso es el elemento que también más se usa. Cuando ustedes van a hacer una ampliación, ahí van a necesitar la válvula de media. Puede que sea media o media P al P, ¿no? Tal miramos también en la lista de accesorios P al P. Y también cuando van a hacer la revisión técnica obligatoria, ¿cierto? Es el elemento que comúnmente encuentran con más fallas, o sea, fugas. ¿Por qué? Porque es el elemento que más cerramos. Vamos ahí, tal, tenemos niños, no, pues cerramos y abrimos porque cada vez que los dejamos solos o vamos a salir o bueno, siempre hay que tener un elemento de presión y para eso es la válvula. Es para controlar el acceso de gas o interrumpir el paso de gas hacia un gaso doméstico, porque uno dice, las perillas están al acceso, de pronto un niño me llega a abrir una válvula, ¿cierto? Imagínate un escape de gas ahí en la casa. Entonces, no se va, van a estar solos, cierro mi válvula de control hacia el gaso doméstico. Entonces, recuerden que las válvulas, se me olvidó aclarar, por ejemplo, el caso de la tubería P al P, eso está certificado, ¿no? La norma ISO 17484, ¿listo? Entonces, uno ya asume, cuando uno va, digamos, a Sodima a comprar esos elementos, pues ellos ya tienen ahí la certificación, ahí al ladito está. Para el caso de las válvulas es así. Entonces, ahí al lado de las válvulas ustedes encuentran la certificación de la válvula, va a estar certificado de la norma NTC 3538. Y ustedes la encuentran ahí al ladito la especificación, porque en el reglamento, la resolución 90902 le exige que cualquier elemento que usted coloque en una instalación a gas debe tener certificado de calidad o, en su defecto, debe tener declaración de conformidad de fabricante. Alguno de esos dos elementos le permite la norma. La gran mayoría tenemos certificado de calidad. Entonces ahí viene, la tubería, sí señor, tiene su certificado. ¿Qué el conector flexible? Sí señor, tiene que tener el certificado. La válvula, sí señor, ahí al ladito tenemos el certificado para que usted pueda instalarlo y comprarlo allá y con la confianza de que es un producto que cumple la normativa. ¿Cuál norma? La NTC 3538. Lo identificas porque es de manera al amarillo para las instalaciones a gas. Es que ahí hay una de manera al rojo, manera al azul. No, señor. Para las instalaciones a gas es el de manera al amarillo.
Ay, que es que la otra es más barata, puede ser más barata, pero es que la certificación evalúa que la válvula y sus elementos con los cuales se da hermeticidad sean evaluados para que con los componentes del gas, que utiliza el gas natural de GLP, no vayan a afectar el funcionamiento o los elastómeros o, en este caso, los elementos de teflón, los elementos que le permitan garantizar hermeticidad a la válvula. Entonces, ha sido evaluado bajo las presiones, bajo los elementos que le permiten que esa válvula pueda funcionar para gas. Si fuera para agua, pues tendrá otra normativa, pero la de agua no se mete en gas ni la de gas en agua. ¿Listo? La reconocemos por el maneral amarillo. Ahora, todos estos elementos constructivos, ¿cierto? Porque usted ya va listo, ya tenemos los elementos certificados, las dimensiones, longitudes para instalar ese equipo, ya lo encontró en la especificación técnica. Ahora, ¿dónde va a ir ubicada la tubería? ¿Por dónde voy a llevar la tubería? ¿Dónde va a ir ubicada la válvula? ¿Cierto? ¿Me permiten o no instalarlo dentro de un equipo o no? Entonces, esto se debe tener mucho en cuenta, ¿cierto? Y aquí sí le sugiero que ampliemos la información basados en esta normativa. El reglamento, la resolución 90.902, llama a una norma y se vuelve obligatoria, es la NTC 2505. Y dice, la norma 2505 es para instalaciones, la norma de instalaciones para suministro de gas combustible, gas natural o GLP, destinadas a usos residenciales, que es el tema de hoy, y comerciales, porque eventualmente puede que usted diga, me salió un trabajito, no es una estufa residencial, pero es una estufa industrial, o es un horno, o es un calentador en un centro comercial, o es una piscina por allá en un club, o un cliente, que es un consumo un poquito más alto. Entonces, ahí también lo vamos a encontrar, ¿cierto? En una hora no podemos ver toda la normativa, pero por lo menos lo traigo para que ustedes la encuentren. En internet ya la encuentran. Uno digita ahí norma NTC 2505. Listo. Vayan estudiando. Eso les ayuda a incrementar su conocimiento técnico y a que las cosas las puedan hacer de la mejor manera. En este caso, ahí te va a decir el objetivo, las definiciones, algunos accesorios, las condiciones generales de diseño. Importantes aspectos básicos, los tipos de regulación, líneas individuales, materiales, equipos, tuberías. Ahí te dice cuáles son las tuberías, la normativa específica, elevadores. Creo que posiblemente no los tenga que utilizar, pero por ejemplo acá tuberías y paretable, listo, en la página 10 le vamos a ver. Accesorios, qué elementos vamos a utilizar, válvulas de corte, las acabamos de ver. Ahí es muy importante porque le va a decir la normativa en dónde se deben ubicar las válvulas de corte y cuáles son las condiciones, como lo que les decía. La válvula de corte debe quedar de fácil acceso y a veces la instalan por allá debajo, detrás de los equipos en el suelo. ¿Quién va a poder cerrar una válvula en el caso eventual de que llegue a pasar algo, un incidente en ese gasodoméstico? Porque no puede ser el gasodoméstico, puede ser que encima tengan una paila, estén fritando algo y se quemó, se incendió esa vaina, se regó algún elemento, apagó el gasodoméstico, me generó una fuga, ¿cierto? Me puede generar un incidente. Bueno, hay tantas situaciones que se pueden presentar y lo que la norma le dice es, en ese panorama de riesgo, bueno, usted debe dejar de fácil acceso sus válvulas. Entonces, remito a la norma para que ahí les dan una guía, ¿cierto? Ah, debe ser una instalación residencial. Voy a instalar un barbecue. Si aquí lo pongo, bueno, ¿dónde hay que a la válvula? Cercano, no tan cerca, pero sí de fácil acceso. Es más, en la fotografía que les monté anteriormente, hay una parte central donde están todas las válvulas y luego ya van a dar a todos los equipos en una cocina, en un restaurante. ¿Sí? Que es una forma también muy técnica y muy segura. Porque si se me está quemando por allá algo, ¿qué tal la válvula ahí pegada? ¿Quién se va a acercar por allá a quemarse? Nadie. Más fácil, en una parte central segura donde no hay equipos. Ahí yo voy a cerrar, el calentador, aquí está pin, cierro válvulas y ya estoy controlando el tema de presión. Entonces, eso es importante, que quede fácil acceso, fácil acceso. Reguladores, mecanismos de control de sobrepresión, hay unos de válvula alivio, OPS, aquí les voy a comentar algo en el tema de los reguladores, ¿qué hay? Medidores, te habla algo de los medidores para gas, sellantes, cuáles son los permitidos, algo les acabo de comentar. Los requisitos de construcción de la instalación, dónde van la instalación de las tuberías, métodos de acoplamiento, protección contra la corrosión, ubicación de las válvulas de corte, en los centros de medición, siempre debe haber una válvula, a qué distancia debe estar el medidor cuando se ensambla un centro de medición, verificaciones y ensayos, este tema sí que es importante, porque ustedes realizaron el trabajo, dicen listo, ahora yo debo hacer pruebas antes de entregar mi trabajo. Entonces las pruebas de hermeticidad son impajaritables.
importantísimas. En la norma pide unas pruebas que son con aire, ¿cierto? Yo podría también realizarlas, entonces aprendan a hacerlas. ¿Cómo es? Me busco un manómetro, una cabeza de prueba, una bomba. Hago la prueba de la instalación o del tramo que yo he ampliado y puedo verificar en un tiempo determinado si hay una caída de presión o no. Ah, listo. O utilizar el detector de fugas. Dice, no, lo tengo que hacer con gas. Bueno, pues también hay un detector de fugas, que es un elemento que me permite poder verificar dónde hay fugas. O también, y en la misma norma nos permite como elemento de apoyo utilizar el aguajabón, ¿cierto? Entonces yo me puedo apoyar, porque claro, el detector pita, ¿cierto? Me dice que hay una fuga, pero no me dicen dónde es la fuga. Uno asume que más o menos por aquí está pitando más, entonces debe ser por acá. Pero el aguajabón sí te dice si es un poro, si es la conexión o si es el maneral, por ejemplo, en la válvula, que puede haber sido. Entonces te identifica específicamente qué es la fuga. Entonces utilizar también ese elemento de apoyo para poder determinar cuál es el punto donde se está generando la fuga, porque puede ser, por ejemplo, me quedó mal la conexión, ¿cierto? No le apliqué el torque por detrás de dejar la válvula en una posición determinada, resulta que la dejé muy flojita, o tener mucho cuidado con el sellador, por favor. Bueno, entonces todos esos elementos como guía lo vamos a encontrar en la 2505. ¿Listo? Y ahí te van a decir muchos aspectos que para ustedes van a ser muy importantes, que lo lean, que lo tengan en cuenta. Yo voy a instalar un calentador. Yo siempre lo instalo así. Y uno ve todavía muchas instalaciones muy mal hechas. Muy mal hechas. Eh, o lo mejor aún, tomar cursos en el SENA. El SENA es abierto. Si hay un grupo de personas, puede ir a tomar el curso y le dan su certificado al SENA como instalador. Y bueno, ustedes que trabajan en ese medio, pues se puede certificar. Eso es lo mejor. ¿Listo? Aquí estamos dando como una versión muy general de las especificaciones técnicas que se requieren para poder hacer una instalación. Ahora, si yo requiero seleccionar el regulador, entonces también debo tener unos aspectos en cuenta. La gran mayoría de ampliaciones, por lo general residenciales, no vas a necesitar un regulador. Pero cuando yo paso ya a instalaciones, por ejemplo, dice, no, me salió un negocito y es una casa, ¿cierto? Había un piso y montamos otros 2 pisos, 3 pisos. O no, es un comercio. O en la casa, como sucede en las casas de barrio, montaron un negocito en el primer piso, un restaurante. ¿Cierto? ¿No? Ya le pusieron asadora, freidora, estufa industrial, bueno. Entonces, todos esos locales comerciales o ampliaciones o lo que llamamos comercio o industrias, ahí posiblemente vayas a necesitar regulación por etapas. Posiblemente usted tiene que asesorar al cliente. Un consumo es más alto, tiene que pasar de consumo residencial a comercial. Eso es normal. Eso lo hace la empresa distribuidora de gas. Eso sí, no tiene vuelta de hoja. ¿Sí? Aprendan a direccionar las cosas como son. Entonces, la empresa distribuidora de gas le va a hacer la instalación de la primera etapa y le va a instalar el medidor. Pero la segunda etapa, sí lo pueden hacer los técnicos, ¿cierto? Tienen carnet de competencias, listo, puede hacer la instalación de la segunda etapa y prestar ese servicio de lo que ustedes conocen hacia el usuario, ¿cierto? Ah, yo necesito una instalación, me necesito instalar este horno, voy a hacer una ampliación, listo, yo le hago la instalación, ¿qué necesito? ¿Qué elementos? Y si requiero una presión más alta porque el consumo ya es mayor y las pérdidas son altas, puedo hacer una regulación por etapas, ¿listo? Entonces aquí, para tener en cuenta de una manera muy general, ya lo hemos visto de pronto en otras sesiones, ¿cuáles son los elementos que yo requiero para poder seleccionar ese regulador? Entonces, uno es la presión de entrada que requiere el regulador. Si yo me voy a conectar a la primera etapa se le va a colocar la empresa distribuidora. Ahora, si es en GLP, usted puede hacer todo, porque puede ser eso salir de un tanque o va a salir de un regulador de un cilindro, entonces coloca reguladores de única etapa y los van a encontrar, un regulador R100 o para estufas industriales o un R4 Yasaki para instalarlo, por ejemplo, para un horno, para una freidora, para un asador, etcétera. Y en gas natural, el sistema de distribución, entonces viene de la red o viene de un tanque, entonces lo vamos a ver, viene en este caso de la red para gas natural o un tanque para GLP. El consumo en metros cúbicos, ya lo veíamos, está en la plaqueta, la presión de salida lo trae el equipo, cuál es la presión que requiere, y algunos aspectos adicionales de seguridad, como son la válvula de alivio, o corte por alta, o corte por baja, o exceso de flujo, o un estabilizador de presión. En este último me concentro porque son los más utilizados.
Entonces, en la red de distribución, en gas natural, recuerden que la primera etapa o la única etapa ya la coloca la empresa distribuidora, que es la que hace la instalación del medidor, el elemento contable, la caja registradora de la empresa distribuidora. El GLP, bueno, y las presiones. Entonces, en la red de distribución, las que van fuera de la vivienda de edificación, están entre 15 a 60 de manera nominal, 60 PSI, casi todas. Por ejemplo, aquí en Bogotá, uno va a mirar la presión y se mantiene muy estable, porque Bogotá es tan grande que se vuelve un pulmón esa red. Ni siquiera a la hora pico se baja, eso se mantiene muy, muy estable. Entonces, podemos hablar de 60 PSI. Luego, ya en el centro de medición, va a un regulador de única etapa, ¿cierto? Entonces ya entrega la presión adecuada para los gasodomésticos. Ahí ya simplemente es mirar las derivaciones y que la capacidad de flujo no se le pase de la capacidad de flujo que tiene el regulador. Un ejemplo, los reguladores, la mayoría de los que instalan residenciales son de 3.2 metros, ¿cierto? Lo mismo que un medidor residencial es para 3.2 metros. Y de pronto diga, no, hicimos ampliación, pero tengo tantos equipos que ya suma más de 3.2 metros. Entonces tiene que cambiarle el medidor y cambiar el regulador. ¿Sí? Tienes que asesorar al cliente. Si usted no tiene la culpa, pues está ampliando, pues pase un regulador o derive. Ah, no, ponga otra instalación residencial para el otro piso o para el otro piso. ¿Listo? Cualquiera de los dos casos, eso lo va a hacer la empresa distribuidora de gas. Ya si yo voy a mirar una regulación por etapas y que aquí haya un regulador de primera etapa en un comercio, una industria pequeña, un comercio, un restaurante, etcétera, centros comerciales, ya va a haber una primera etapa y esa primera etapa por lo general, va a ir, si es en residencial, 2 PSI y si es en comercial, multifamiliar, eh, industrial, la van a subir a 5 PSI. Esos 5 PSI, recuerden que todavía no es la presión adecuada para el uso, pero esa va a ser la presión de entrada. Hay que tenerla en cuenta. ¿Cómo viene? Única etapa o primera etapa a 5 PSI. Si es única etapa, quiere decir que ya la presión no necesita otro regulador. Ahora, en el caso del GLP, la presión o viene de un tanque estacionario o de un cilindro, y ambos casos puede ir la presión de 40 a 100 PSI, ¿cierto? Es una presión alta. Ahí voy a necesitar un regulador o de única etapa o un regulador de primera etapa y luego de segunda. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué hace la primera etapa? Entonces, la primera etapa en los reguladores toman esa alta presión de la red o del cilindro, ya hacen gas natural o GLP, y la baja a una presión intermedia que todavía no es adecuada para conectar un gasodoméstico. ¿Listo? Entonces, aquí puede ser 100 milibares, las más utilizadas. 100 milibares, 140 milibares y 350 milibares. Aquí se mueve el mayor universo de instalaciones. Ya en multifamiliares, industriales, aplicaciones específicas en la industria, 15 PSI y 20 PSI. En ese caso, muy posiblemente no corresponda a las instalaciones que está realizando. Aquí nos enfocamos en residenciales, alguna que otra comercial. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de que 5 PSI, 2 PSI o 100 milibares son las que más vamos a encontrar. Y luego, después de esa presión del regulador de primera etapa, pues debe haber una segunda etapa, ¿cierto? En esa segunda etapa, o hay reguladores con válvula de alivio, que le llaman reguladores con venteo, así de pronto lo encuentran, pero realmente el nombre correcto es válvula de alivio, o también hay reguladores para uso interno, como el R12T, ustedes lo encuentran ahí, es el que más se utiliza para colocarle asociado a los gasodomésticos, el calentador de paso, la estufa de empotrar, la estufa de horno, el más utilizado. Los reguladores Rack Pro, estabilizadores ya para consumos mayores, ahí van a encontrar esos reguladores. Estos reguladores se llaman es para uso interno, pero a veces son mal llamados sin venteo. No son. Es mal utilizado ese término porque todos tienen un orificio de venteo. A veces se asocia el venteo a la válvula de alivio, pero está mal utilizado. Debe ser reguladores para uso interno, sin válvula de alivio, y reguladores con válvula de alivio, que se deben instalar preferiblemente afuera de la edificación. Bueno, en el tema de capacidades, hay unas tablas de conversión, pues ahí no nos vamos a devolver, ya los hemos visto en otras sesiones. 1 kilovatio, 3.412 BTU, un metro cúbico, 35.000, un metro cúbico de gas natural, 35.315 y un metro cúbico de GLP, 89.000 BTU. ¿Listo? Así como dato para recordar. La capacidad, ya lo veíamos que está especificada en la etiqueta o en la ficha técnica del equipo. Entonces, ese es el que nos sirve para saber qué regulador me sirve. Llámese estufa, llámese calentador, residencial o comercial, etc. Y la presión de salida, ya sabemos que la vamos a encontrar ahí en el equipo.
De manera general, 20 milibares en gas natural, pero ojo, no se confíen solo de que 20 milibares le va a funcionar. Recuerden que trabaja en un rango de 16 a 23. Y en GLP nominal 28 milibares, pero deben trabajar en un rango entre 23 a 33 milibares y alguna que otro equipo a 35 milibares. ¿Listo? Algunos equipos especiales, como hornos o freidoras, piden trabajar a 35 milibares o medio PSI. También hay que contemplarlo, ¿listo? Eso ya serían instalaciones comerciales, porque una freidora o un horno no lo utilizamos en un residencial, ¿ok? Listo. Entonces, la capacidad y presión específicos del regulador son necesarios. ¿Y quién le va a garantizar eso a ese equipo? El regulador, ¿cierto? Yo puedo hacer la instalación y la ampliación y decir, no, le pongo una tubería de media y me resiste hasta 10 metros cúbicos y lo amplié para colocar un barbecue por allá en la terraza, o un infrarrojo, un calentador de ambiente, calentador de piscina, la estufa, etcétera. Pero realmente eso es lo que resiste la tubería, pero el que le va a garantizar la presión y el caudal para que esos equipos funcionen bien es el equipo que se llama regulador. Regulador, por eso hacemos ahí énfasis en el regulador, que es lo que... Bueno, aquí nos están haciendo algunas preguntas. Aprovecho entonces para hacer una sesión de preguntas. Empiezo de atrás para adelante. Distancia mínima por norma de una toma eléctrica a la tubería de gas. Uy, bueno, eso está especificado en la 2505. Eh, Entre ductos, cuando se cruzan entre unos, si no estoy mal, son 5 centímetros, lo que le pide la norma. Entonces, yo tengo la tubería de gas y la tubería de otros tipos de, en este caso, la eléctrica o la de agua. ¿Listo? Pero esa información específica en la normativa tú la vas a encontrar. Nos dice que si le puedo compartir las diapositivas. Sí, la capacitación va a quedar grabada y si ustedes las pueden volver a ver. ¿Listo? Erika. Y aquí me estaba escribiendo el arquitecto Juan Carlos Castrillo. ¿Listo? A ver, yo miro aquí otras preguntas. Sí, aquí ya nos lo vuelven a recordar que hay la grabación va a quedar. ¿Listo? Entonces, para ese tema. Bueno, aquí Sistesa, Laudia, por favor, convertir cubiertas a Galega Natural BP, viceversa. Algunas recomendaciones. Sí, ya lo comenté. El caso de las espreas o los inyectores. Eso es lo que tiene que ver con la conversión de un equipo a gas, de gas natural a GLP. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ir a la zona donde consiguen todos esos equipos y ahí. Sonido, recuerden. Memoria, ya dijeron que el video les va a quedar. Eh, Varias personas que las memorias. Recuerden que el video les va a quedar, ¿no? Nombre completo. Señale, buenas noches. Bueno, no hay más. Aquí estaban era saludando, unas preguntas. Listo, entonces avancemos. Y si hay otra pregunta, que estamos sobre tiempo, culminamos. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno, entonces los sistemas de seguridad. Aquí es importante saber por qué cuando yo tengo un regulador, que esto es un error que frecuentemente se comete, que coloco un regulador con válvula de alivio y lo coloco dentro de la vivienda. Cuando van a hacer la revisión técnica obligatoria, suspenden la instalación. ¿Por qué? Porque el técnico le colocó un regulador con válvula de alivio dentro de la vivienda. Que no se puede instalar, se puede instalar, pero cuando uno instale un regulador que tiene un sistema de seguridad de válvula de alivio, yo debo colocar un ducto en el venteo roscado hasta el exterior de la vivienda. Pero eso pues me aumenta los costos, ¿cierto? Debo empotrar la tubería, hacer obra civil, sacar la tubería, eso me aumenta los costos. Entonces, lo mejor, utilizo reguladores para uso interno, como los reguladores de sistema de seguridad OPSO o corte por alta presión, o mejor, los reguladores estabilizadores, que tienen sistema de cierre proporcional, como es el caso del R2DT. ¿Listo? Hay otros reguladores también con sistema de seguridad UPSO, pero pues no son tan utilizados, entonces me voy a concentrar en estos dos, que en segunda etapa y los de válvula de alivio son los que más se utilizan. ¿Qué es una válvula de alivio? Alguien va a preguntar, ¿qué es esa vaina? ¿Cómo se come? Entonces resulta que es un sistema de seguridad interno que traen algunos reguladores, aquí traigo una fotografía de reguladores con válvula de alivio, en el cual cuando hay un aumento de presión aguas abajo, el regulador proporciona la seguridad, aliviando el exceso de presión, separando el diafragma y el diafragma, ¿sí? Este es un regulador en corte,
Entonces, por fuera lo vamos a ver así como está aquí, pero internamente pues tiene estos elementos. Aquí me entra la alta presión, aquí se genera una caída de presión, la baja presión llega aguas abajo o hacia la salida, pasa al medidor, a la instalación interna, al gozo doméstico. Y si es de segunda etapa, entonces pasa ya hacia los equipos a gas que tengamos instalados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un aumento de presión, por lo general es ocasionado ¿por qué? Por el ingreso de contaminantes, ¿sí? Polvo, tierra, arena, agua, barro, óxido, de los cilindros, óxido, gomas, olefinas, todos esos contaminantes que pueden pasar a los reguladores. Por eso es importante y está en el reglamento, en la misma resolución 90902, la 2505, hay un numeral que dice que antes de que ustedes vayan a instalar cualquier regulador y antes de que instalen el medidor, siempre antes de instalar cualquier regulador, deben realizar una purga. ¿Sí ven? Entonces, por eso les lo remito. Es importante que lean la 2505. En el numeral 7, literal A, dice, antes de instalar cualquier regulación, se debe hacer la purga. ¿Cómo se hace una purga? Pues ustedes abren la válvula, ¿cierto? Y con la misma presión del gas antes de instalar el regulador. Antes de instalar el regulador, usted abre la válvula que va antes del regulador, la abre y la misma presión del gas limpia la tubería. Usted, hay un escape de gas, claro, controlado, mínimo unos 3 segundos, listo, cierro. Y ya limpié la tubería. Ahí sí procedo a instalar mi regulador. Y eso se hace en el centro de medición, en la primera etapa, con GLP, y en la segunda etapa también se debe hacer. Si voy a estar al R2T, también abro la válvula y con el gas limpio la tubería y luego sí procedo a instalar mi regulador. Entonces, como esos contaminantes siempre van a estar presentes en las redes de gas, ¿cierto? En una construcción más, en una obra, cuando ustedes la hacen, entonces recuerden siempre hacer la purga, porque cuando no se le hace la purga, ingresan los contaminantes, se ubican aquí, impiden que el regulador haga un bloqueo efectivo y retenga esa alta presión a la entrada y se empieza a filtrar la presión, aumentar, 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 aumentar la presión hasta que alcanza una presión máxima, y eso es bueno para que lo vayan aprendiendo porque aplica para gas natural, para GLP, para primera etapa. Antes de que alcance 3 veces la presión calibrada, la válvula de alivio se activa y desaloja gas a la recámara superior y luego sale por el venteo. Por eso a veces le llaman venteo al disparo de la válvula de alivio, pero no. El venteo siempre va a estar en el regulador para que el aire entre y salga cuando el diafragma se mueve en el funcionamiento normal del regulador. Y también permite que por ahí salga el gas cuando el regulador tiene internamente el dispositivo de seguridad de válvula de alivio. ¿Listo? Entonces, antes de que alcance 3 veces la presión calibrada, ya el regulador se activa. Entonces, un ejemplo para que lo probamos práctico. Este regulador, por ejemplo, de segunda etapa, dice presión de salida 23 milibares. Entonces, su válvula de alivio abre antes de que alcance 23 milibares por 3, 69 milibares. Antes de que alcance 69 milibares de sobrepresión, él va a activar su válvula, a empezar a botar gas y aliviar y a proteger lo que haya aguas abajo, medidor, instalación interna, gasodomésticos, de que haya una fuga de gas, peor todavía por allá en la estufa, no, eso en el centro de medición, por eso se instalan siempre afuera, porque cuando se activa la válvula, pues él va a botar gas a la atmósfera. Por eso la mayoría de los reguladores de única etapa van afuera en el centro de medición. Si se activa la válvula, bota gas allá afuera, fuera de la vivienda. ¿Listo? Aquí vemos cómo funciona el regulador en corte, ¿cierto? Mire, cuando está en dinámica y cuando uno cierra válvulas, ¡tin! Pasó a bloqueo. Cierra la entrada de gas, ¿cierto? Entonces lo repito porque esa animación me gusta mucho y da a entender mucho cómo es el funcionamiento del regulador. Siempre va a haber un orificio que genera la caída de presión. Si yo tengo 60 PSI, aquí se cae la presión a 20, 21, 22, la presión que esté calibrada en el regulador. Si es de GLP, por ejemplo, un R20, un R18, también pasa por un orificio pequeño y ya se va a caer la presión a 28 milibares o 35, a la presión que esté calibrado el regulador. Ahí está en dinámica, o sea, el flujo está pasando, se baja la presión y le llega al gasodoméstico. Ahí está con la estufa prendida. Pero ¿qué pasa cuando uno cierra válvulas? Al cerrar las válvulas, este flujo que es dinámico aumenta la presión, se vuelve estático. Al aumentar la presión, el diafragma aumenta la fuerza y comprime, vence la fuerza del resorte, lo comprime y este balancín sube, el émbolo se desplaza hacia adelante y este sello de nitrilo estrella contra el labio y cierra.
miren en la pantalla cómo es la animación. ¿Sí ven? Ahí cierra la válvula. Eso es casi instantáneo, pero ahí está lentamente para que ustedes lo entiendan. ¿Sí ven? Entonces el diafragma sube, el balancín sube, esto estrella. Entonces, si le ha caído mugre, ese polvo, tierra, que de pronto no hicimos la purga, o cuando llevamos el regulador ya lo sacamos de la bolsa y lo hemos contaminado, ingresa polvo, tierra, y en una obra más, porque ahí está lleno de mugre. ¿Qué va a pasar? Ese mugre se ubica aquí, impide que el regulador bloquee y se empieza a filtrar la presión. Ya empieza a subir, 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 hasta que alcance 3 veces, máximo 3 veces, ¿no? Desde 1.7 veces hasta máximo 3 veces la presión calibrada, y ahí sí la válvula se activa y el gas pasa a la recámara superior y sale por el venteo. Entonces, otro ejemplo, si el regulador es de 5 psi, ¿cierto? Uno de tapa naranja, de primera tapa, que utiliza mucho Anti, y bueno, en GLP también. ¿Qué pasaría? 5 psi la presión de salida, 5 por 3, 15. Antes de que alcance los 15 en sobrepresión, ya la válvula de alivio se ha activado. ¿Listo? Creo que ya ese tema de la válvula quedó más que aprendido. El sistema OPSO, lo comento por si alguna vez a ustedes se les presenta ese regulador, dicen, ¿qué es este platillo volador, este Enterprise, como le llaman? Parece un Enterprise, efectivamente. Es un regulador, como cualquier otro regulador, que además tiene una válvula de corte por sobrepresión. Entonces, cuando hay un aumento de presión, él cierra el paso de gas. Son muy utilizados en segunda etapa como regulador de uso interno porque no tiene válvula de alivio. Los podemos instalar internamente. El rearme es manual, o sea que si se llega a ver una sobrepresión, activa la válvula de sobrepresión y él cierra el paso de gas. Cuando él se cierra, yo lo debo rearmar manualmente, o sea, retiro esta pieza, halo y nuevamente queda rearmado. Y ya puedo abrir la válvula para gasificar. Siempre se hace suavemente. Los reguladores UPSO, por si alguna vez se les presenta, los recap, por ejemplo, de tapa verde son UPSO. Cuando yo lo voy a instalar por primera vez, él va a estar en corte, ¿cierto? Entonces, ellos son de rearme automático. ¿Cómo hago para que rearme manualmente? Entonces, simplemente gasifico, lentamente lo gasifico, y luego aguas abajo, o sea, hacia la salida, debo garantizar es hermeticidad, nada más. Desde que sea hermético, él solito tiene un sistema que se salta el sistema de corte, un flujo muy pequeño y lentamente presuriza la red y él mismo, con la misma presión, rearma automáticamente. Tiene una gran ventaja sobre los de rearme manual, y es que si el usuario no tiene las válvulas cerradas, no va a rearmar. Entonces, es muy utilizado porque ahorra mano de obra, ¿cierto? Hay también de rearme manual, pero esto sí necesito que yo ale el mecanismo para que pueda haber rearme. Los estabilizadores, aquí es donde nos vamos a dar un festín. Lo digo porque son los reguladores que más se utilizan, los que más comercializamos. Ahí ustedes van a encontrar el regulador R2CT. También lo encuentran en otras áreas, lo que es el Rack Pro, los estabilizadores, el regulador estabilizador, el RECAP con corte, este es el que yo les decía, tiene corte por baja, rearme automático. ¿Cuál es la gran ventaja de los estabilizadores? Que admiten altas caídas de presión, por eso es que son tan utilizados y mantienen la presión muy estable, mire, estable. Si es de 10 metros, se los garantiza, así la presión se caiga, mire. Estaba en 5 PSI nominales y la presión se cayó. Y en vez de caerse la presión, ellos estabilizan la presión, la compensan. Mire cómo estaba calibrado en 23 milibares y cuando la presión a la entrada cayó a 1.5, yo le estoy exigiendo flujo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros cúbicos de gas y él, antes la presión sube, mira, empieza a entregarme 24, 23, 5, 23, 22. ¿Sí ven? Por eso es que son tan apetecidos. Y los nuestros, como el caso del Rack Pro, porque se puede ajustar, es compacto, se puede empotrar en la pared, viene con precinto de seguridad, toma presión, es una barraquera. Y en el caso del R2CT, lo mismo. Él trabaja desde 35 milibares hasta 2 PSI máximo y son muy utilizados cuando yo voy a colocar, por ejemplo, un calentador que hay una sobrepresión para que me estabilice la llama. Ahí le pongo el calentador de paso. A la estufa de empotrar, al horno, en instalaciones residenciales, es lo que más se utiliza. ¿Listo? Aquí está el Rack Pro, uno de los más utilizados. Si quieren algún requerimiento para capacidades de flujo mayores, por ejemplo, en un comercio, hay que voy a instalar un horno. Ahí tenemos el Rack Pro, ideal. Lo alimentas con los 5 PSI o con 2 PSI, residencial o comercial, no importa.
perfecto, y te va a garantizar en conexión de media 10 metros de gas natural o GLP y en conexión de 3/4 de 20 a 17 metros de GLP. Muy apetecido, uno de los que más se utiliza. El R12T, aquí vemos el ejemplo, ¿cierto? Ustedes lo encuentran ahí en el Sodimac, el canal constructor. Ahí lo pueden encontrar. Asociado le llaman también, porque se coloca un regulador para un equipo. ¿Listo? Eso es conectarlo asociado. Lo alimento con 2 PSI y la red y ya puedo tener un sistema, una instalación multifamiliar. Así es donde la mayoría de las empresas distribuidoras de gas lo utilizan, alimentándolo con 2 PSI. O también los reguladores estabilizadores, o el RECAP, o el RAC Pro, ¿cierto? Todos ellos son estabilizadores, son los que más utilizan. Personalmente se los recomiendo. Si ustedes van a hacer una instalación segunda etapa, mejor que un regulador con válvula de alivio son los reguladores estabilizadores. Y este RAC Pro les permite ajustar la presión entre 19 a 35, o sea, la presión correcta para que le funcione cualquier equipo. Ah, que una freidora a 35, el mismo regulador. Que un horno que trabaja a 23, el mismo. No, que lo voy a instalar en GLP a 28, el mismo regulador le sirve, es cuestión de poderlo ajustar a la presión que requiere el equipo. Por eso es tan versátil y tan apetecido. Bueno, voy a mirar si hay otras zonas de preguntas acá. Cuando se refiere a aguas abajo, la dirección a dónde va. Muy bien, qué buena pregunta. Gracias por preguntarla. Entonces, nosotros hablamos aguas arriba, todo lo que está antes del regulador, o sea, la presión de primera etapa, por ejemplo, que llega hacia la segunda etapa, hacia los equipos. Entonces, la primera etapa sería regulación aguas arriba. Después de que pasa el regulador estabilizador, el de segunda etapa, lo que sale es aguas abajo. Gracias, Kevin Rodríguez, por hacer la consulta. ¿Quién más está por acá? ¿Alguna otra pregunta? Me preguntan que si hay válvulas válvulas de estufa. Nos preguntan que si hay válvulas de estufa para gas natural y GLP. Ay, pero aquí se me movió la consulta. Perdón. Si hay válvulas de estufa para cambiar de gas natural a GLP. En las válvulas de estufa, yo debo cambiar es el FIST, ¿sí? El FIST. Entonces, eh, ahí en este caso, ustedes lo que adquieren son las boquillas, lo que se cambian son las boquillas si es una válvula, por ejemplo, para estufa industrial. Pero esas estufas por lo general tienen orificios mucho más grandes. Por ejemplo, una estufa de esas hornillas que vieron grandototas necesita un orificio de 2 milímetros. Después, ahí tienen que ya con un broquero ajustarla a la capacidad de flujo de esos equipos que son de más consumo. La mayoría de las estufas industriales las fabrican sin especificación técnica, entonces ahí es más la calibración y la experticia del técnico con la presión y ir agrandando el orificio hasta que le quede una llama adecuada, ir combinando con el Venturi, ¿cierto? Para que se oxigene muy bien y pueda haber una llama azul. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? ¿Cuáles se pueden? Aquí, no. Jackie me pregunta, a favor, convertir una cubierta de natural GLP. Ah, ya lo había comentado. ¿Listo? Bueno, lo demás son las mismas preguntas. Listo. Aquí, bueno, por favor, convertir una cubierta. ¿Cómo convertir la cubierta? Ah, claro, aquí compartieron. Entonces, hay unas espreas, Fisto para gas natural, Fisto para GLP, hay una persona que compartió. Así es. Entonces, esos Fistos, pues ahí ustedes los consiguen en empresas distribuidoras. El señor Jessit compartió una fotografía. Es un Fisto. Es que le llaman Fisto cuando es pequeñito, pero es Fisto, boquilla, esprea, inyector, tiene todos esos nombres. Lo que le interesa es cuál es la rosca que tiene y cuál es el orificio al cual lo necesita. Bueno, seguimos avanzando, no hay aquí más preguntas. Bueno, eso era todo el tema que teníamos para el día de hoy y nos pasamos unos minuticos. Muchísimas gracias por su atención. A todos, muchas gracias por haber participado. Espero que les haya servido mucho. Recuerden que hay mucha información que nos complementa. Esto es como un abrebocas, una especificación muy general, ¿no? Hay unas normativas que sí ya nos hablan muy al detalle y es la 2505. Entonces, se debe volver una Biblia para ustedes porque es el elemento de consulta. Siempre tenerla, descárguenla, la encuentran en versiones gratuitas en Internet. Usted la puede descargar y va leyendo. Ya hoy me voy a leer un tema, elevadores, las válvulas. Hoy me voy a leer otro tema, dónde se deben instalar. Otro me va a leer otro tema hoy, las pruebas de hermeticidad. Y así vamos enriqueciendo toda nuestra capacidad. Aquí me siguen, estamos atentos a las próximas. Muchas gracias, muy bueno el dato. Con mucho gusto, señor Iván Loaiza. A ustedes, gracias por participar, por estar pendientes. Todas las personas que se conectaron de manera virtual.
Excelente capacitación a ustedes. Espero que les haya servido. Señor Miguel López, claro que sí, muchas gracias. Excelente información. El señor Sigurd Sandoval, con mucho gusto. Señor William Borda, gracias por compartir su conocimiento. Con mucho gusto, lo hacemos con mucho conocimiento. Esto es un trabajo de gana-gana de todos. Ustedes enriquecen su conocimiento, aprenden a hacer otro tipo de instalaciones. En Canal Constructor pueden encontrar todos estos elementos que requieran. Entonces, es un gana-gana para todos. Y Listo, nos vemos. perfecto. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Recuerden que el día miércoles los esperamos para la siguiente capacitación. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Hasta luego. Una feliz noche. Hasta luego.